Yuri Gagarin, el gran héroe soviético. Y le hacemos un sentido homenaje, pero también, por supuesto, por eso somos cuarto milenio, indagamos en los misterios de su vida y de su muerte. Se han cumplido 50 años. Seguramente ustedes en la prensa han leído la efemérides. Pero hay mucho más secreto. En la propia Unión Soviética se habló de conspiración Gagarin. Algunos cosmonautas y compañeros pilotos de combate hablaron de que no estaba nada claro. En 1968, este héroe, este icono, este arquetipo de lo soviético, fallecía en extrañas circunstancias. Dicen que era un hombre hermoso, apolíneo, y que por eso, entre miles de candidatos, de grandes pilotos de aviones a reacción, le eligieron precisamente a él. Ahora lo observamos en esta casi nave del retrotiempo que tenemos aquí, hacia el mundo de los soviets, y comprobamos la precariedad de medios, ese autobús que le lleva hacia el punto de lanzamiento. Piensen una cosa, esto es muy importante, es la primera persona, el primer ser humano que va a ver la Tierra como la vio él. No sabían a dónde iban, el conocimiento real de lo que era el espacio exterior era prácticamente cero. Y ahora, contemplando esta imagen, aquí en esta nave del misterio, vemos otra nave gemela, pero mucho más herrumbrosa, casi nos da la impresión de ser una lata de conservas lanzada al vacío. Pudo perder la vida en aquel vuelo y sobre todo en el regreso. No sabía muchas cosas que se probaban realmente por vez primera, aunque también la teoría de la conspiración habla de que antes de Gagarin hubo por lo menos 3 pruebas, en ese largo viaje intentando orbitar el planeta, que salieron mal. Pero nadie ha podido demostrar que esos otros cosmonautas fantasma, cosmonautas perdidos, existieran. Yuri atrae nuestra atención porque precisamente hace apenas unas semanas, increíble, se ha robado la cápsula, no la cápsula donde él fue hacia esos otros mundos, sino la de entrenamiento, pero pesa como 4 toneladas y la han robado. Hay una sombra intensa dentro del expediente Gagarin. Cuando él regresa, ahí lo vemos, es un auténtico héroe, pero un héroe como no ha habido otro. Un héroe con toda la propaganda del mundo soviet, el gran héroe del telón de acero, la imagen de que el mundo comunista, el mundo soviético, está ganando la partida a los Estados Unidos. En plena Guerra Fría, el señor Gagarin se convierte en el atleta del espacio, en lo que todos los niños quieren ser, en el ídolo a seguir. Por eso sorprende, después de las celebraciones, después de los recibimientos, después de viajar por todo el mundo, lo que pasó con el bueno de Yuri Gagarin. Dicen algunos estudiosos, biógrafos, que su vida no era especialmente un camino de rosas, que precisamente el impacto que le produjo la visión del espacio, la soledad del espacio, le salió un poema casi de dentro, contempló el planeta azul, por vez primera los ojos humanos lo vieron así, y el shock fue tan fuerte que no supo cómo regresar. Aquí vemos las exequias, los funerales, un drama para la Unión Soviética. Su gran héroe, en un vuelo con un avión de combate, se ha estrellado, ha dejado un gran cráter, una especie de auténtico volcán invertido humeante, pero no hay un solo rastro de él. Nadie comprende cómo él y su instructor caen en Barrena. ¿Qué ha pasado en el cielo? Se ha dicho de todo. Incluso se ha llegado a decir, os lo van a contar ahora, que la KGB estuvo detrás, que la vida de Gagarin era tan disipada, tan contraria a los ideales soviéticos, el héroe se había puesto, por ejemplo, a beber. Pero eso explica que tenga ese accidente con un instructor que va en un biplaza con él perfectamente preparado. Nadie sabe qué pasó en ese vuelo concreto en 1968. Y ahora se empieza a investigar. Cosmonautas militares como Leonov u otros aseguran que hubo asesinato a Gagarin, asesinato de Estado. Hay quien dice que fue retirado de la vida pública, que este hombre que ven aquí fue el primero que tuvo una muerte aparente. Como iba por caminos que no interesaban al sistema, se le alojó en algún sitio de la lejana Siberia y se ideó un montaje de accidente. 1968, ¿es posible? Bueno, lo que yo les cuente es relativo. Habrá que hablar con un maestro de la conspiración y sobre todo con un coronel piloto de combate que sabe si el avión de Gagarin pudo estrellarse como lo hizo. El culpable oficial, un globo. ¿Ustedes lo creen? Vamos a investigar.
Рабского битва по заданию Центрального комитета Коммунистической партии и советского правительства выполнен. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Майор Гагарин. Notó что он был. Yuri Gagarin fue el primero y hasta su vuelo nadie entendía lo peligroso que era todo aquello. Por eso el riesgo, el peligro que corrió, le convierten en una figura absolutamente inalcanzable. Yo creo que Yuri Alexeyevich Gagarin, con su vuelo y con su maravillosa sonrisa, hizo más por la exploración del espacio que todos los demás que fuimos tras él. Y ahora, dos amigos, dos compañeros, dos universos para intentar comprender la conspiración Gagarin. Santi Camacho, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Coronel Fernando Cámara. Como siempre, bienvenido. Buenas noches, comandante. Bien hallado. Gracias por estar aquí con nosotros, porque nadie más que Fernando Cámara nos puede decir qué pasó con esa muerte tan extraña, qué elementos hay para sospechar. Pero Santi, si te parece, en titulares, como tú sabes, ¿qué se ha llegado a decir en los foros de la conspiración sobre el tema de la muerte de Gagarin? ¿Por qué es un misterio 50 años después? Es un misterio, entre otras cosas, porque no hay una versión oficial fehaciente, una versión oficial creíble, y que la falsedad documental dentro de las versiones oficiales que se han dado está más que probada. Con lo cual, evidentemente, el margen para la especulación es absoluto. Es decir, no se sabe lo que sucedió. Y como no se sabe lo que sucedió, la imaginación es libre. Y la imaginación ha llegado, sobre todo, curiosamente, en la esfera de la antigua Unión Soviética, donde... La conspiración partía del bloque del telón de acero, realmente. Claro, pensemos que Gagarin es una... O sea, si para nosotros ya es una figura histórica incontrovertible, es un tío que está a la altura, yo que sé, de Magallanes, del Cano, de Cristóbal Colón, y después de Armstrong y de Aldrin. Es decir, un personaje histórico. En la Unión Soviética y en la esfera soviética eso se multiplica por 10. Era un superhéroe. Era como si de repente Iron Man o Superman o el Capitán América hubiesen tomado cuerpo y se hubiesen convertido en una persona de carne y hueso. Además, la propia estampa que nos ha quedado es la del héroe soviético por excelencia. Toda la imaginería que despide eso es precisamente el sello de la historia, ¿no? Claro, entonces imagínate para la mentalidad de esta gente que de repente algo fortuito, un accidente, se lleva por delante a este ser, a este casi semidios. Pues evidentemente empiezan a surgir teorías, eso no puede ser, algo ha tenido que pasar. ¿Y qué ha pasado? Se lo han llevado los extraterrestres. Luego hablaremos si quieres de su vida personal, estaba ebrio y directamente metió la pata y estrelló el avión, o se lo ha cargado el KGB, por la razón X que sea. Esos tres pilares siempre han estado ahí rondando la historia de Gagarin. E insisto, esto no es lo que se hacía en la época propaganda occidental. Estas teorías de conspiración eran muy populares dentro de la propia Unión Soviética, donde el hecho de que Yuri Gagarin hubiese desaparecido como cualquier mortal, de una forma fortuita, era algo absolutamente impensable. Y entonces nacieron las teorías de conspiración. Bueno, realmente hay muchos años de secreto, de hermetismo, y empiezan a surgir palabras disidentes de compañeros, hemos visto algunos anteriormente grabados por Pablo Villarrubia, que hablan del honor, el homenaje, lo que significa Gagarin, pero existe esa especie de entretela que queremos examinar.
Como decíamos, Fernando Cámara nos puede contar el que tanto ha pilotado aviones, cazas de combate. Primero, el aparato que llevaba Gagarin era una super máquina para la época. Fernando, ¿o qué era exactamente? No, era un avión que ya tenía 20 años, más de 20 años de la Segunda Guerra Mundial. Su intervención importante fue en la Guerra de Corea, era el antagonista del Sabre americano, que aquí los tuvimos aquí en España, y entonces era un avión pequeño, ya te digo, el primero creo que lo sacaron en 1945, 46, y estamos hablando de cuando el accidente en el 68, el avión ya tenía 22 años, ¿sabes? ¿Por qué es raro este accidente o por qué el mundo se queda un poco impresionado? ¿Qué elementos que nos explicará Fernando concurren en ese Lo primero elemento? es un vuelo de entrenamiento. En 1961, según se baja de la Vostok, o según caen paracaídas, mejor dicho, el gobierno soviético le retira la licencia de vuelo. ¿Por qué? Porque era una figura tan importante que no querían que corriese ningún tipo de riesgo. Desde luego nada de volverlo a mandar al espacio, ni por asomo. Y tú no vuelves a volar. Él se pone durante años muy pesadito, de yo quiero volar, yo quiero volar, yo quiero volar. Y finalmente se hace por devolverle esa licencia de vuelo en 1968. O sea, él había estado en la aventura increíble del primer hombre en el espacio, que se dice pronto, aunque hay teorías conspiranoicas también que hablan de que hubo otros de prueba. Bueno, pero él, lo decía bien Fernando, ¿no? El enganche del volar, él quería volver a su avión. Él quería volver a su avión y le costó la friolera de casi 7 años el volver a coger los mandos de un aparato, y estaba precisamente en un vuelo de instrucción, entre otras cosas, para renovar la licencia, coger horas de vuelo, y además, pues teniendo en cuenta que el tipo de personaje que era, cómo era la seguridad de un estado policial, como era el soviético, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no le permitían tampoco volar solo. O sea, el hecho de volar con un instructor era también tener una carabina, un guardaespaldas de alguna manera. El accidente, por tanto, ocurre en unas circunstancias absolutamente rutinarias, que no tendría que haber pasado nada, y sin embargo sucede. Hay un cráter gigantesco de 6 metros de profundidad, y se emite, pues como en el caso Kennedy, como hemos visto, hay una comisión oficial que hace una investigación, y la conclusión, que nos la puede comentar Fernando, oficial de por qué se produce ese accidente, es que estaban sencillamente volando y se encontraron en su ruta un globo civil. No queda claro si un globo aerostático o un globo meteorológico. El caso es que era un globo civil. Intentan esquivarlo, y al intentar esquivarlo pierden el control del avión y se estrellan. Yo no sé lo que pensará Fernando de esta teoría. Yo tampoco. Hombre, yo de esta teoría me parece absurda. Lo primero, que seguramente no sería un globo, como ya después hemos visto muchas veces, que sería un ovni. Porque si aquí, cada vez que se veía un ovni, se decía que era un globo, pues allí igual seguía el mismo. Dice, no, eso ha sido un globo. Era un objeto volante no identificado que globo, se llamaba globo porque yo qué sé. El globo es la figura más denostada en esto de la aviación, porque es la que parece ser que ha producido todo, más problemas y más extras. Entonces aquí también... Ya, o sea, me quieres Fernando, con tu valentía habitual, que el globo podía ser chivo expiatorio, ¿no? También. Sí, decir un globo es decir lo mismo que... Hombre, sería peor decir que era un ovni, ¿me entiendes? Pero el globo, y bueno, nos encontramos aquí con el famoso globo, ¿sabes? Esto, si hubiese habido ahí un ovni, sería ideal para esos amigos nuestros que siempre buscan eso, habría sido globo, se habría certificado que era un globo. O sea, que crees que también hay esa maniobra de un accidente tan terrible para el mundo soviético, hay que explicarlo de alguna manera. Claro, pero es tan absurdo decir que al esquivar un globo has entrado el avión en una maniobra que te ha hecho caer a tierra. Hay dos opciones. Dice, bueno, si esa puedes haber hecho un viraje muy brusco y estar volando muy bajo, donde normalmente no está el globo. Y si estás alto, ahora tienes tiempo para sacar el avión de esa maniobra absurda todo el tiempo del mundo. O sea, que lo que nos pasa siempre, Fernando, es que esa teoría lleva 50 años siendo oficial. Claro, ¿cuántas personas pilotan aviones de combate? Un porcentaje del 0,0, y ellos igual son los que sospechan. Cuando Fernando, que ha volado muchas horas en este tipo de aviones,
lo ve, para él sí que es increíble. O sea, para todos los demás es creíble. Bueno, si lo dicen los expertos, será un globo. ¿Crees que no tiene ni pies ni...? Ni pies ni cabeza, sobre todo, por el hecho real, parece ser que es el más real, es el agujero que hizo de 6 metros de profundidad. Y que de los restos únicamente encontraron unos trocitos de cazadoras de vuelo de cuero, que eran de cuero. Entonces, Nada más. nada más. Ese agujero no lo hace un avión que vuele a 500 metros y que tenga un problema y caiga. Este avión, su velocidad de crucero a esos 500 metros eran 400 kilómetros por hora, y eso no hace ese agujero. Ese agujero lo hace cuando un avión se precipita desde mucha altura y prácticamente llega a la velocidad del sonido. Es cuando se produce esa explosión y ese agujero, y te lo digo por experiencia, porque tuve la desgracia de asistir a un accidente en Talavera la Real cuando estaba yo allí de profesor, y entonces un F-5 se estrelló casi supersónico. El piloto era un monoplaza, perdió o tuvo un despiste, un vértigo de instrumentos, estaba en las nubes, yo iba volando detrás de él en otro avión y verdaderamente no se salía de nubes hasta 35.000 pies, y entonces entras en un vértigo, pierdes totalmente y entras en el suelo, y entonces el agujero que hizo pues era similar al de este, tal vez un poquito más grande, incluso una encina enorme de estas centenarias que hay por allí por Extremadura, se había desplazado, estaba como arrancada, y 400 metros estaba la encina. Y ese hecho de que no encontraron nada, Santi, entonces, es el que hace que algunos empiecen a pensar que hay otra historia, que incluso no hay desaparición del piloto, ¿no? Sí, efectivamente. Se llegó a decir. Se llegó a decir, y de hecho es una de las, digámoslo así, de las teorías de conspiración que de alguna forma fue retirado. Pero es que cuando hablábamos antes de que existe una falsedad documental demostrada, es que está demostrada. Ese informe estuvo llevado a cabo por una comisión de investigación. Entre sus miembros estaba Alexei Leonov. Alexei Leonov es también otro astronauta famoso, o cosmonauta en este caso, porque fue el primero en dar un paseo espacial, el primero en salir de la cápsula. Y recientemente Alexei Leonov sale a la palestra. Pero 50 años después. 50 años después. Se dice pronto, ¿eh? Con permiso, esto es importante, con permiso del gobierno ruso. Dice, el gobierno ruso me ha permitido, después de todo este tiempo, decir la verdad. O decir, y la verdad es que mentimos en este informe, que ya de entrada empieza a ser... Textualmente decía, 20 años después solicité algunos de los documentos que yo había redactado como miembro de la comisión de investigación, palabras de Leonov, y no estaban escritos de mi puño y letra. Alguien había reescrito mis informes. Efectivamente. ¿Y cuál es la versión de Leonov de todo este asunto? La versión es que no había un globo por ningún sitio, es decir, lo del globo es una completa invención, y que... Es como el globo de Roswell, ¿no? Sí, se parecen muchísimo los casos desde el punto de vista de que cada X tiempo va saliendo una versión oficial distinta que contradice la anterior, y ninguna de ellas parece cuadrar. Pues en este caso pasa lo mismo, porque lo que dice es que, bueno, que Gagarin llegó tarde, no se sabe muy bien por qué, porque tuviera una importante resaca, que parece ser que le daba la flasca, que estaba en aquel momento pues bebiendo demasiado. Llegó tarde y hubo que reestructurar todo el plan de vuelo del campo de entrenamiento, y alguien cometió un error humano. Y el error humano fue que en una cota y en un sitio donde no tendría que haber otro vuelo, había otro vuelo de prueba con un avión supersónico que a muy poca distancia rompió la barrera del sonido. El vuelo de entrenamiento de Gagarin entró en la turbulencia, en el sonic boom, llamémoslo como queramos, de ese avión, y ahí también perdió el control y se precipitó a tierra. Otro avión sospechoso en ese radio de acción. ¿Te suena esto mejor o no? ¿O qué, Fernando? ¿Esto es posible primero? Que un avión... Esa me suena todavía peor. Todavía peor. Todavía peor, ¿Es sí. posible que un avión, digamos el rebufo, entre comillas, de un avión tire a otro? Es que no es el rebufo. Aquí no decían el rebufo, es los gases que salen por la tobera. Lo que decía Leonov es que había sido un avión, un Sukhoi 11-15, que era una versión del Sukhoi 15, que era un avión supersónico ya, que alcanzaba 2,2
del número de Mach. O sea, mucho más potente que el que iba a Gagarin en su entrenamiento. Muchísimo más. Entonces estaba haciendo unas pruebas que iba a pasar la barrera del sonido, pero tenía que pasar a 10.000 metros, que es donde normalmente en todos los países pasan la barrera del sonido para que no produzca el bang sónico que se oiga en tierra, y que había pasado la barrera del sonido a 500 metros. Y que dio la casualidad que por allí andaba el avión de Gagarin, ¿no? El avión de Gagarin. El mayor héroe Y soviético. que esa onda sónica había hecho perder los mandos y desestabilizar al avión de tal forma que se cayeron. Tampoco te lo crees. No me lo creo, porque estábamos hablando de 500 metros y hemos quedado que lo único real es que el avión ese cayó desde lo alto para hacer ese agujero. A 500 metros, y además, luego aparte otra, un avión en vuelo que pasa la barrera del sonido, a los que van alrededor no les hace absolutamente ningún efecto. El único efecto que si tú pasas la barrera del sonido a 500 metros es que por donde vas pasando, la onda sónica va rompiendo seguramente los cristales de las casas por donde vas pasando. Ese es el tema. Pero a un avión en vuelo, si no, no podríamos volar supersónicos en formación. Cuando tú caes desde muy arriba, tienes mucho tiempo para reaccionar. Sino que es que era un doble mando, que volaba con un instructor, Y ninguno de los dos que el reacciona. instructor no era borracho, y que encima llevaban el avión este tenía asiento lanzable, y que el asiento lanzable, Qué bueno, Fernando, qué bueno. lanzable en los aviones de entrenamiento biplazas activan los dos asientos cualquiera de los que se lancen. Espera un poco, Fernando. Ahora me cuentas, porque, bueno, como siempre, magistral en el aspecto de diseccionarnos, ¿verdad, Santiago? Las posibilidades de huida. Entonces, claro, el público está diciendo, ¿qué pasa dentro de esa cabina con el mayor héroe soviético? ¿Qué ocurre para que no haya reacción? Ahora nos cuentas. Pero antes de eso, como un apunte, Santi, ¿tiene que ver todo esto en la conspiración tan potente que siempre se ha dicho, esas siglas KGB detrás? ¿Por qué? ¿Qué interés habría? A ver, la Unión Soviética era el KGB. O sea, de lo que era el Estado policial soviético. Y obviamente todos los personajes importantes, y Gagarin era de los más importantes, y importante en un punto vital que era la propaganda. Estaba monitorizado 24 horas al día. Él no hacía absolutamente ningún acto, por íntimo que fuera, que no estuviera siendo vigilado por instancias del KGB. Problema con Yuri Gagarin, que se desestabilizó. Hemos conocido casos de astronautas que cambian. Es un shock mental. Claro, ten en cuenta que en el caso de Gagarin el shock es doble. No solamente porque la inmensa fama de la que hablábamos, es que no sabía lo que se iba a encontrar. Se sorprendió de ver que la Tierra era azul, porque nadie lo había visto antes que él. O sea, hay comunicaciones por redes, dice, anda, si es azul, o sea, qué maravilla. Y dice que no destrocemos esta belleza y tal. Hace un pequeño discurso de los primeros discursos ecologistas, ¿no? Claro, porque yo creo que no nos somos conscientes, Santiago, 50 años después del accidente y unos pocos más de la odisea de Gagarin, hemos visto las imágenes de la Luna, nos creemos estaba mucho menos explorado de lo que nos parece. No había es un hombre lanzado al vacío. Claro, no había imágenes de satélite, no había nada. O sea, eran los primeros ojos humanos que veían la Tierra como realmente es desde el espacio. Eso tiene que ser brutal. O sea, has pasado miedo. Eres un pionero. Has estado a punto de morir. Has estado a punto de morir. No sabía, por ejemplo, claro, las llamaradas de la reentrada. Tampoco lo sabían que iba a haber llamaradas. Entonces hay un momento en el que se despide de sus compañeros por radio porque cree que se va a quemar. Es decir, la experiencia es brutal. Y este hombre luego encima se encuentra los desfiles, los niños persiguiéndole, las calles, las estatuas. No lo asimila bien. No lo asimila bien. Entonces ahí es donde parece ser que Gagarin no era una persona que bebiese mucho antes, pero parece ser que después sí. Después le daba bastante a la bebida
Y lo que sí que era una constante en su vida era que era muy mujeriego, pero eso ya desde jovencito. Pero que estaba casado. Estaba casado y su mujer, evidentemente, el que recayese en esas debilidades de juventud muy reiteradamente no se lo tomó bien y estaban separados en el momento de la muerte. Quizá un proceso depresivo en Gagarin. Muy probablemente también se habla de eso. Entonces estamos hablando de que el jarrón chino maravilloso, el mejor de todo el escaparate soviético, estaban empezando a salirle grietecitas. Estaba empezando a ser incontrolable. A lo mejor el día menos pensado hacía o decía o se comportaba de una forma impropia. ¿Y si lo dejamos como a James Dean o como a todos esos ídolos que mueren jóvenes y dejan un cadáver maravilloso y se convierten en mito? Lo dejamos congelado en el tiempo. Eso se piensa en la Unión Soviética. Se ha pensado mucho tiempo que la KGB estuvo detrás del accidente. Claro. Otra cuestión, hay una teoría mucho más benévola, que es la que dice que, bueno, que Gagarin directamente es el que solicita que lo maten. O sea, que lo maten entre comillas, es decir, oye, vamos a simular un accidente, el héroe secreto, yo estoy hasta las narices de toda esta historia, a mí me mandáis a una granja en cualquier sitio, que la Unión Soviética es muy grande, en cualquier sitio perdido, que a mí me gusta cazar y me gusta la vida silvestre, y todos están contentos. O sea, digamos, es la versión más amable de la que sería de la una teoría. de las primeras versiones de conspiración de vida pública borrada y renacimiento en otra vida secreta, ¿no? Efectivamente. Yuri Gagarin. Y claro, las circunstancias del accidente son muy propicias para eso. Hombre, tampoco hay que olvidar que hay una segunda víctima. Claro. Es decir, tendría que haber habido un daño colateral. Y luego incluso el KGB era muy suspicaz. Y hay una cosa que me comentaba antes Fernando y que me gustaría que nos comentase, que es que el miedo a la deserción de los pilotos era especial. Era muy real en aquella época. Cuéntanos, Fernando, y luego acabamos con la teoría, que Sí. todo el mundo está esperando cuál es el veredicto de Fernando del accidente, entonces, pero cuéntanos. El tema, hacía ya unos años, cuando la guerra de Corea, y después de la guerra de Corea, la deserción de pilotos llevándose el avión ha habido muchísimos casos, ha habido muchos casos que han desertado con el avión. De Huían hecho, con su avión, sí, lanzaban un vuelo y atravesaban ya. Con el MiG-15 ha habido casos ya en Corea. Ya en Corea hubo unos que se separó de la formación, le ordenaron a los otros que lo derribasen como pudiese, consiguió aterrizar en una base americana en Corea del Sur y allí lo confundieron con un sabre. Creyeron que era un sabre y de pronto, porque era un avión muy parecido. Entonces dijeron, que no es esto, y un ruso. Y el otro allí se bajó, abrió la cabina y se puso así, dicen que yo Deserciones supersónicas, Fernando. Deserciones, sí. Que esto quisiesen quitárselo de en medio, pues es posible. Que el accidente pudiese ser simulado y que no hubo muertos, ¿entiendes? Es decir, que este tío subieron allá arriba, ¿entiendes? Pusieron el avión en picado, se tiraron en paracaídas los dos. Saltaron, los eso dos se puede saltaron. hacer, se puede hacer. Totalmente. De Simular un accidente, de hecho bueno, es maravilloso. tienes 10.000 metros para pensártelo, para saltar. Y entonces, con el agujero que hizo y no se encontró prácticamente nada, no tiene nada. Además, nada del cuerpo. En este caso, Fernando, el cuerpo nada. El cuerpo nada. Porque además incluso los estos dicen que miren allí en la muralla del Kremlin donde está enterrado, allí no hay nada. Pero no hay nada como no ha habido en todos los, desgraciadamente, en la mayoría de los accidentes de caza, las cajas contienen mucha más tierra que otra cosa, ¿sabes? Porque es que no queda nada. En un accidente gordo no queda nada de esto. Y entonces puede ser un tema simulado primero. A este hay que quitarle de la circulación, o bien porque incluso tengamos dudas de si ha podido ser contactado y que a lo mejor pues tenían las sospechas de que pudiese desertar, con lo cual pues para la imagen, ¿no? Para los propaganda contraria, claro. Date cuenta que Estados Unidos tardó un año en poner en órbita a John Glenn. O sea que la simulación puede ser no una conspiración, sino una realidad. Esa sería una versión importante, porque si no, Fernando, tenemos un avión que cae de una altura que no es la que nos han contado, que se ha encontrado con un artefacto extraño y cuyos dos avezados pilotos
no han reaccionado. reaccionado. ¿Qué puede pasar entonces y teniendo en cuenta además que el instructor, ¿entiendes?, tira de su asiento y saca al de delante también. ¿Qué pasó entonces? Que no es una pérdida de conciencia de los dos. Si va uno solo, dice, bueno, pues verdaderamente iba con pérdida de conciencia. Si son los dos, ya es muy raro. Es muy raro que no hayan podido accionar esto. O sea, puede ser o que se han querido cargar a los dos y entonces allí o bien le han metido en el oxígeno, se va siempre respirando oxígeno, un oxígeno contaminado o envenenado, ¿me entiendes? Y se los han echado abajo, ¿sabes? Porque el oxígeno se va mezclando cada vez con más, va siendo más puro conforme vas volando más alto, para no tener la cabina tan presurizada como va presurizada en un avión comercial, y que si hay una despresurización es explosiva. O sea que cabría la opción, Fernando, que estoy yo aquí alucinando, imagino que ustedes también, otra opción sería la del atentado interno para que estas personas, porque lo que Fernando nos está contando y remarcando es que tanto la caída, la distancia, el hueco, como la falta de acción de los dos pilotos es incomprensible. Claro. Entonces, hay o esa, ¿qué tal? Que es decir, nos los vamos a llevar por delante y ya está. O bien la otra, el avión va a caer, estos se van a tirar en paracaídas, ¿entiendes? Y el avión, como no se va a encontrar nada, entonces estos se van a ir a vivir a otro sitio, les cambian de identidad y ala, y listo, una de esas. Fernando, un placer, ¿eh? Menuda lección, ¿eh? Nada. Menuda lección. Cuando queráis, ya sabes tú, abro escuela. Ya no solo ovnis que pudieron sobrevolar la escena, quién sabe. Como yo te digo muchas veces, yo es que aparte de lo de los ovnis, sé muchas más cosas. Oye, Fernando, y la pasión de Gagarin, eso no lo perdéis, ¿eh? Él quería volver a volar como fuera, pero se encontró con ese enigma que yo, como digo, creo que crece en intensidad a partir del análisis que nos has hecho, ¿eh? El ansia de volar, esa te puedo decir que la llevamos impresa siempre, todos los pilotos, y que a pesar de la edad y de todo, siempre tienes ganas de subirte y de volar. Fernando, gracias. La pena es no poder seguir volando. Gracias por enseñarnos, Fernando, de verdad, ¿eh? Gracias. Continuamos con más cosas en el cuarto milenio. Alucinante y conspiración Gagarin. Hemos agregado más interrogantes a una historia que, si ahora lo analizan con el paso del tiempo, no voy a decir con lo ingenua que era la gente, porque siempre somos ingenuos, pero claro, analizando los detalles con un experto te das cuenta que se cae sobre su propio peso, pero nadie lo puso en tela de juicio. Es ahora cuando se resquebrajan los muros sólidos, ¿no?, de la versión oficial. Alucinante. Continuamos.